Bueno, comenzamos un nuevo módulo. En este módulo vamos a desarrollar todo lo relacionado a pruebas diagnósticas. En una primera parte vamos a ver algunos conceptos propios de cada uno de los test o pruebas diagnósticas, y después vamos a profundizar un poco en cómo uno puede llevar estos conceptos, que por ahí son más abstractos, a la práctica diaria. Bueno, el objetivo de la clase es tratar de identificar e interpretar los parámetros que definen la validez, confiabilidad y aplicabilidad de las pruebas diagnósticas en el proceso de atención clínica. Ustedes pueden ver en este objetivo que, digamos, lo de validez y confiabilidad está más relacionado al desempeño de cada una de los test o pruebas diagnósticas que uno puede tener en la práctica diaria. Y lo de aplicabilidad es cómo llevar a la práctica todos estos conocimientos que pueden llegar a ser un poco abstractos en el proceso de atención clínica. Para ello, lo que vamos a desarrollar es una serie de puntos en los cuales vamos a tratar de definir y cuáles son los objetivos de los test diagnósticos, cuáles son los propósitos de los datos diagnósticos, las estrategias del modelo diagnóstico, las pruebas diagnósticas, qué es prevalencia, sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, unas reglas mnemotécnicas y qué es lo que significan las siglas SPIN y CENEX, los puntos de corte, y vamos a hablar un poco de curvas ROC, sobre todo en aquellos test diagnósticos que tienen como medida que son cuantitativos o continuos. Y después vamos a ver lo que es la probabilidad de la enfermedad y la probabilidad post-test. Es decir, a partir de los datos de diagnósticos que nos dé la prueba, es evaluar, una vez que tenemos ese resultado, cuál es la probabilidad de que el paciente que nosotros tenemos enfrente realmente tenga la enfermedad. Primero definamos qué es diagnóstico, y me parece que por ahí es interesante siempre ante una palabra buscar la etimología de la misma, y vemos que diagnóstico significa a través del conocimiento. Y en el contexto de salud podríamos decir que diagnóstico se denomina el análisis que se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente para determinar y juzgar mejor qué es lo que está pasando. Es decir, en definitiva, lo que uno quiere hacer a través del diagnóstico es acercarnos lo más posible a la verdad, es decir, qué es lo que le está pasando a un paciente en forma individual o a una comunidad. Y esto tiene unas relevancias, digamos, y desde el punto de vista del paciente individual, el diagnóstico sirve para confirmar la presencia de la enfermedad, juzgar la gravedad de la misma, predecir la evolución clínica, estimar la respuesta probable al tratamiento y determinar la respuesta efectiva al tratamiento. Me parece interesante que tengamos presente estas cinco situaciones, porque generalmente uno a través del diagnóstico siempre lo piensa como que es la presencia de la enfermedad. Y hay varios test diagnósticos y pruebas de diagnóstico que brindan mucha más información que solamente la presencia de la enfermedad. Es decir, no solamente nos brindan esta información, sino que también nos pueden dar noción de cuál puede ser el pronóstico de nuestro paciente, o inclusive nos puede dar noción de cuál es el estado basal de una patología para evaluar su tratamiento, es decir, para hacer un monitoreo de la terapéutica. Así que creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta, sin olvidarnos que nosotros vamos a hacer hincapié de los test diagnósticos sobre la confirmación de la presencia de la enfermedad, pero me parece que es relevante que uno lo tenga en cuenta estos otros 4 puntos, porque hacen a la decisión final de utilizar uno u otro test en una decisión global. Me parece que es importante mencionar cómo comienza todo el proceso diagnóstico, y en este sentido me parece que es importante destacar la importancia de los datos clínicos, donde se confirma la gran mayoría de los diagnósticos. En muchas ocasiones los signos y síntomas generan pruebas de hipótesis diagnósticas mucho más poderosas que las que se pueden derivar de los exámenes complementarios. Es decir, los exámenes complementarios o pruebas diagnósticas muchas veces utilizadas redundan en el conocimiento que ya se obtiene de los datos clínicos.
Es decir, este acercamiento hacia la verdad o hacia la presencia de una patología, que lo habíamos mencionado como una de las fortalezas de las pruebas diagnósticas, muchas veces se llega con los datos clínicos, con lo cual creo que es importante mencionar que las pruebas diagnósticas utilizadas no deberían redundar en datos que uno ya tiene de la clínica. Por lo tanto, es importante mencionar que los exámenes complementarios que uno va a tomar la decisión de utilizar deben entregar información extra que uno no obtenga de los datos clínicos, ya sea para el tratamiento, para el pronóstico o para el monitoreo de la terapia. Bueno, ¿para qué es importante llegar al diagnóstico final o de certeza? Bueno, claramente, digamos, el diagnóstico final o de certeza influye en la toma de decisiones, digamos, que generalmente están basadas en el diagnóstico, el cual se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a demostrar o rechazar una sospecha o hipótesis de partida. Esta sospecha o hipótesis de partida era la que hablábamos en la diapositiva anterior a través de la anamnesis, del examen clínico. Uno establece un diagnóstico presuntivo, tras lo cual, a partir de los diagnósticos de sospecha, se solicitan otras pruebas complementarias, test o pruebas diagnósticas, para abordar el diagnóstico final o de certeza, que es el punto de partida para una serie de decisiones. Bueno, con respecto a las pruebas diagnósticas, acá hay que diferenciar dos cuestiones. Una es que la validez de una prueba depende exclusivamente de la prueba, es decir, de la robustez que tiene el test diagnóstico per se, ya sea de sus cuestiones analíticas, pero por otro lado las estimaciones numéricas que se obtengan de la misma van a depender de la prevalencia y las características clínicas de los pacientes que se hayan estudiado. Es decir, hay unas cuestiones netamente analíticas que son propias de la prueba, y hay otras características que hay que tener en cuenta, que son las características en el campo de aplicación, ya sean clínicas o de investigación. Acá hay que tener en claro algunas cuestiones que, para hablar de pruebas diagnósticas, y cuando hablamos de las características clínicas de los pacientes que se hayan estudiado, está claro que cualquier prueba diagnóstica, por más baja validez que tenga, va a tener la fortaleza de discernir entre aquellos pacientes que están muy enfermos de aquellos pacientes que no lo están. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una prueba diagnóstica, para que tenga una utilidad clínica, es aquella que nos brinda información en aquellas cuestiones clínicas o procesos clínicos en donde la situación no está del todo clara, en donde, acompañado por la prevalencia y acompañado por los datos clínicos, la prueba diagnóstica puede brindar información valedera que puede modificar la toma de decisiones. Me parece que es importante mencionar un concepto en este punto, que es el de normalidad, ya que luego de la realización de las pruebas diagnósticas sigue la interpretación, y muchas veces esta interpretación va de la mano de lo que uno considera como normal. En este punto creo que es importante mencionar que lo de normalidad va siempre en este contexto de las pruebas de diagnóstica. Para ello, digamos, hay distintos enfoques de lo que es normalidad. Desde la estadística nosotros podemos evaluar que es normal aquello que es frecuente, y uno esto lo evalúa con la curva de Gauss. Desde la evidencia científica, aquellas situaciones en donde las pruebas diagnósticas han demostrado en estudios epidemiológicos que la presencia de determinados valores o de determinada situación de un test diagnóstico se relaciona con la presencia o no de una patología. Con un enfoque terapéutico, es decir, aquellos valores de las pruebas diagnósticas en donde una intervención terapéutica es efectiva, y aquellos que conocemos como normalidad dentro de los valores culturalmente deseables. Y en este punto uno podría mencionar como ejemplo el índice de masa corporal o el peso, y más que todo con la imagen corporal que culturalmente uno pueda tener aceptado. Y en este sentido, lo que tenga la sociedad como normal es aquello que uno va a considerar
como que es o que es culturalmente deseable. Bueno, el título dice certeza o probabilidad. Y en este sentido creo que es importante y conveniente que los profesionales nos familiaricemos con la propiedad de las pruebas diagnósticas y la información que proporcionan. Es decir, siempre vamos a estar hablando de la probabilidad de que un test diagnóstico nos acerque a la realidad, pero a través del teorema de Bayes, que fue enunciado por el matemático y religioso inglés Thomas Bayes, expresa la probabilidad condicional o probabilidad combinada. En este sentido es qué tan probable es A dado una probabilidad B, y para hacerlo más explícito es cuál es la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad a través de un test diagnóstico que tiene un resultado B. La esencia del razonamiento bayesiano es que uno comienza con una probabilidad a priori o pretest, que era el diagnóstico presuntivo a través del diagnóstico clínico, que cambia conforme se incorpora nueva información para llegar a una probabilidad a posteriori o post-test. Es decir, a partir del diagnóstico presuntivo, de los datos clínicos y de la anamnesis, la información que uno obtiene de los test diagnósticos debe incorporarse en esta para poder llegar a la probabilidad posterior o probabilidad post-test, que muchas veces puede ser el diagnóstico de certeza. Es importante mencionar las probabilidades diagnósticas, y aquí vemos que hay tres pasos. Uno que sería la probabilidad pretest o previa, y es la sospecha clínica antes de realizar una prueba diagnóstica, es decir, el diagnóstico presuntivo. La prueba diagnóstica, que la prueba tiene determinadas características que definen su poder de discriminación diagnóstica, y en esto vamos a hacer hincapié en los conceptos de sensibilidad y especificidad. Y la probabilidad post-test o posterior es la probabilidad de enfermedad para el paciente individual después de aplicar alguna estrategia diagnóstica. Es decir, este tipo de razonamiento de probabilidades es la que nosotros tenemos que manejar, a través de la cual uno va a tomar la decisión de solicitar o de realizar una estrategia diagnóstica, sobre todo si es que cambia la probabilidad pretest a la probabilidad post-test en forma relevante. Es decir, si nos acerca del diagnóstico de presuntivo al diagnóstico de certeza. Bueno, veamos cuándo uno se debe apoyar en pruebas diagnósticas. Y este gráfico lo vamos a ver casi al final de la clase para incorporar algunos otros conceptos que vamos a ver. Si nosotros vemos que la probabilidad de que un paciente individual tenga un diagnóstico, y lo podemos graficar desde 0 a 1, es decir, desde 0 al 100%, el momento de apoyarse en prueba diagnóstica evidentemente es en el punto medio, es decir, aquellas pruebas diagnósticas que nos pueden discernir aquellos grises. Es decir, cuando nosotros tenemos en claro qué es lo que tiene el paciente, las pruebas diagnósticas redundan en información. Ahora, en aquellos pacientes que nosotros tenemos casi descartado, una prueba diagnóstica tampoco sería de utilidad. Y por otro lado, digamos, las pruebas diagnósticas, cualquier prueba diagnóstica, por más débil que sea, puede diferenciar a aquellos pacientes que tienen una gran carga de enfermedad de aquellos pacientes que no la tienen. Ahora bien, en el punto medio, es decir, entre P1 y P2, la cosa es mucho más compleja, con lo cual uno debe tener otros elementos para la toma de decisiones. No solamente el desempeño de la prueba diagnóstica en el paciente individual, sino algunas otras cuestiones como pueden ser la terapéutica. Meternos de lleno con las pruebas diagnósticas, me parece que es importante repasar algunos conceptos que se vieron en módulos anteriores, y en esto es cómo se miden las variables. Y en esto me parece importante, ya que, como van a ver, muchas de los test diagnósticos o de las pruebas diagnósticas se miden en distintas escalas. Y así es útil recordar que las nominales se producen en categorías sin ningún tipo de orden aparente, son las que conocemos como dicotómicas. Generalmente las pruebas diagnósticas pueden tener un resultado positivo o negativo, o presente o ausente. Aquellas que son escalas ordinales, es decir, que poseen cierto orden o rango inherente, pero los intervalos entre categorías no pueden especificarse. Por ejemplo, el edema en las extremidades uno podría establecerlo entre 1 a 4 cruces, o los soplos entre el grado 1 a 4. En aquellas test diagnósticos que se miden con escalas numéricas o cuantitativas, en este grupo se pueden reconocer dos tipos, y vale recordar los continuos, en donde los datos generados
pueden tener cualquier valor dentro de un continuo, como pueden ser las mediciones antropométricas y de laboratorio. En este sentido, en este punto es útil recordar, digamos, que los valores intermedios siempre van a estar en relación al instrumento con el cual se midan, y las discretas que se generan en los recuentos, es decir, número de convulsiones al mes, cantidad de tumores, etc. Y aquí ustedes en cada una de estas escalas seguramente tendrán muchos más ejemplos de su trabajo cotidiano. Bueno, todo test diagnóstico tiene básicamente dos atributos que tenemos que mencionar y me parece que es sumamente relevante que lo nombremos en este momento. Uno es la validez, y una medida válida es aquella que mide lo que se desea medir y solo eso que se desea medir. Y esto tiene que ver con la exactitud de la medición realizada. Es decir, si un test diagnóstico está diseñado para detectar una patología particular, evidentemente es válido si detecta esta patología y no detecta otra patología distinta. Por otra parte, una medida de cualquier tipo es confiable, habla de la confiabilidad, cuando es capaz de lograr el mismo resultado en distintas mediciones del mismo modo. Y esto tiene que ver con la precisión de la medición realizada. En este sentido, digamos, es importante mencionar que la confiabilidad de un test diagnóstico también nos habla cuando nosotros aplicamos el test diagnóstico en distintas personas con la misma patología. Y inclusive cuando aplicamos el mismo test diagnóstico en una persona, en el mismo paciente, en distintos momentos. Bueno, veamos en forma gráfica estos dos conceptos. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de validez es lo mismo que hablar de exactitud, y cuando hablamos de confiabilidad hablamos de precisión. Y vemos un grupo de puntos en donde vemos que tienen alta precisión y baja exactitud, es decir, el test diagnóstico repite los valores en distintas situaciones, pero evidentemente está muy lejos de llegar al blanco, es decir, están lejos de poder detectarnos la enfermedad. Por otro lado, y en el extremo de esta situación, podemos tener un test diagnóstico con baja precisión y baja exactitud, es decir, es muy poco preciso y muy poco exacto. En este caso, digamos, el test diagnóstico no repite los valores ante distintas situaciones, y tampoco están cercanos al blanco, es decir, tampoco están detectando la patología. Por lo tanto, es importante destacar que un test diagnóstico que nosotros tengamos para utilizar sería aquel que sea altamente preciso y con una alta exactitud, es decir, que tengan una alta validez y sean confiables. Es decir, que den en el blanco y que nos detecten la patología, y que ante distintas situaciones o ante distintos pacientes el comportamiento del test diagnóstico sea el mismo. Por eso, ante estas tres situaciones, el test diagnóstico a elegir es aquel que es válido y preciso. Bueno, veamos otros dos atributos de los test diagnósticos. Veíamos recién la validez y la confiabilidad, que son más que nos hablan de la robustez y del comportamiento analítico de un test. Pero vayamos ahora a hablar de dos conceptos que son la sensibilidad y la especificidad. Y en este sentido, la discriminación diagnóstica de una prueba es la capacidad que tiene para discriminar entre sanos y enfermos. Y vemos que la sensibilidad, y en este caso son la tasa de los verdaderos positivos, es la probabilidad de que la prueba dé positiva si el individuo está enfermo. También puede definirse como la capacidad de identificar correctamente a quienes padecen la enfermedad. Y la especificidad es la tasa de verdaderos negativos. Es la probabilidad de que la prueba dé negativa si el individuo no padece la enfermedad. También puede definirse como la capacidad de identificar correctamente a quienes están sanos. Vemos por primera vez estos dos conceptos que ya nos hablan, digamos, de la discriminación que un test diagnóstico hace entre sanos y enfermos, y el aporte que nos pueden hacer a la hora de llegar al diagnóstico definitivo. Ahora, en términos matemáticos, la sensibilidad y la especificidad la podemos definir como porcentajes, es decir, la sensibilidad es el número de individuos clasificados como enfermos del número total de enfermos, y la especificidad el número de individuos clasificados como sanos del número total de sanos. Entonces vemos
que la sensibilidad habla sobre todo del desempeño del test diagnóstico entre los enfermos y la especificidad habla del desempeño de la misma entre los sanos, aunque vamos a ver que, que luego estos dos conceptos hay que utilizarlos en forma coordinada. Bueno, ¿cómo llegamos a saber cuál es la sensibilidad y la especificidad de un procedimiento diagnóstico, de un test diagnóstico? Claramente, esto lo utilizamos cuando tenemos un test diagnóstico que nos da los valores en formas dicotómicas, y sobre todo es útil, que tengamos presente cómo clasificar a los enfermos y a los sanos en forma definitiva. Claramente, cuando nosotros hablamos de sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica, siempre nos estamos refiriendo a la presencia de enfermedad o la ausencia de la misma. Ahora, ¿cómo establecer la presencia o la ausencia de la misma? Se realiza a través del patrón de referencia o estándar de oro, o lo que conocemos usualmente como gold standard. Aquel método o procedimiento que nos permite clasificar a los pacientes como sanos o enfermos en forma definitiva es lo que nosotros consideramos como gold standard. Y el comportamiento, del test diagnóstico que nosotros tenemos enfrente, podemos calcular su sensibilidad y especificidad a través de la construcción de las tablas de contingencia de 2×2. En este punto creo que es importante que tengamos en cuenta que siempre la duda está por qué uno no utiliza el gold estándar. Si el gold estándar está disponible y no es cruento y es accesible, evidentemente el que hay que usar es el patrón de referencia o el gold estándar. Ahora, muchas veces estos procedimientos son cruentos o no están accesibles a todos los pacientes, por lo tanto es que se utilizan estos test diagnósticos comparados con el patrón de referencia. Bueno, ¿cómo se construye la tabla de contingencia? Por empezar, nosotros tenemos clasificados a los pacientes como enfermos o sanos a través del patrón de oro, que como veíamos establece el verdadero estado del paciente, determinado a partir de un procedimiento diagnóstico definitivo. Y por otro lado tenemos los resultados de los test, que en este caso podemos tener el resultado como test positivo o test negativo. Si el test da positivo y lo da en el grupo de pacientes enfermos, estamos hablando de que el resultado es un positivo verdadero, es decir, el test detecta a aquellos pacientes que están enfermos. Por otro lado, si el test da positivo, pero el paciente estaba sano según nuestro patrón de referencia, ese resultado nosotros lo podemos considerar como un falso positivo. Ahí ustedes ven en el cuadro de la tabla de contingencia que los positivos verdaderos nosotros los vamos a llamar con la letra A y los falsos positivos con la letra B. Y si ustedes observan en la fila de los totales, la sumatoria de A más B serían los totales de positivos que tiene el test en este grupo de pacientes. Ahora bien, si el test da negativo y el paciente estaba enfermo según nuestro patrón de oro, nosotros podríamos decir que este resultado es un falso negativo, porque el paciente está enfermo y nosotros lo catalogaríamos con este test como negativo. Por otro lado, si el paciente estuviera sano y nosotros el test da negativo, estaríamos hablando de un verdadero negativo. En el futuro nosotros vamos a llamar al primer grupo de falsos negativos con la letra C y a los verdaderos negativos con la letra D. Si ustedes observan al final de la fila, la sumatoria de estos dos grupos hablaría de la cantidad de test negativos que nosotros tenemos en este grupo. Por otro lado, si nosotros vemos las columnas, la sumatoria de A más C sería el número total de pacientes enfermos y la sumatoria de los falsos positivos, que serían los B, y los verdaderos negativos, que sería la A, el D, serían la sumatoria de grupos de grupo sano. Es importante tener en cuenta que, como venimos diciendo, cualquier test diagnóstico diferencia claramente de aquellos pacientes que están sumamente enfermos de aquellos pacientes que no lo están. Por lo tanto, es importante mencionar en este punto que cuando ustedes evalúen un test diagnóstico que están probando,
aquellos pacientes a los cuales se los van a aplicar tienen que ser pacientes que uno no tenga muy en claro cuál es el diagnóstico final y que sean aquellos grupos de pacientes en los cuales el diagnóstico de certeza no sea tan claro. Este es un concepto que me parece que es importante mencionar y que recordemos que si una prueba es 100% sensible y tiene un resultado negativo, es posible asegurar que ese paciente no tiene la enfermedad. Y en este sentido hay dos reglas mnemotécnicas que son la triple S y el sense out. La primera nos habla de que es sensible, clasifica al sano como sano al sano. Y la de sense out es sensible, negativa, out, que no tiene la enfermedad. Bueno, el otro concepto para recordar es que si una prueba es 100% específica y tiene un resultado positivo, es posible asegurar que ese paciente padece la enfermedad. Y acá hay dos reglas mnemotécnicas que me parece que son útiles para recordar y aplicarlas en la clínica. La de la triple E y la del SPIN. Y la de la triple E la que nos dice es que la especificidad clasifica como enfermo al enfermo. Y la de SPIN nos habla de si es específico y la prueba da positivo, eso nos incluye al paciente como enfermo. Bueno, hay otros dos atributos que vamos a mencionar que son los valores predictivos. Y estos dos valores predictivos responden a dos preguntas claramente bien definidas, que es ¿cuál es la probabilidad de que no haya enfermedad si el resultado es negativo? O ¿cuál es la probabilidad de que haya enfermedad si el resultado es positivo? Es decir, nosotros tenemos un paciente en el cual tenemos una probabilidad pretest de que tenga una patología. Sin embargo, bueno, le pedimos un test diagnóstico que nos ayude a clarificar esta situación y el resultado es negativo. Bueno, lo que nos aporta los valores predictivos es, en definitiva, cuál es la probabilidad de que este paciente no tenga la enfermedad con un resultado negativo, o todo lo contrario, cuál es la probabilidad de que el paciente esté enfermo si el resultado es positivo. Esto es lo que vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente. Bueno, ¿y cómo se calculan los valores predictivos? Bueno, si recordamos la tabla de contingencia, cuando nosotros veíamos las columnas, es decir, cómo se comportaba el test positivo o el test negativo según el paciente esté enfermo o sano, vemos que el valor predictivo positivo es la probabilidad de que la enfermedad esté presente cuando la prueba es positiva. En este sentido, si ustedes observan, el valor predictivo positivo es los positivos verdaderos sobre la sumatoria del positivo verdadero sobre el falso positivo. Esto es por 100 para llevarlo a una base porcentual. Es decir, con el desempeño del test positivo, ya sea en pacientes enfermos o en sanos, es lo que nos estaba hablando de la probabilidad de que el paciente esté enfermo cuando nosotros tenemos un resultado positivo. Ahora, por otro lado, el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que la enfermedad esté ausente cuando la prueba es negativa, nosotros lo evaluamos en la columna de abajo, es decir, cuando el test da negativo, nosotros podemos evaluar en qué dos grupos, cómo se distribuye ese resultado en enfermos o sanos. Y de ahí nosotros tenemos el valor predictivo negativo, que serían los verdaderos negativos sobre la sumatoria de verdadero negativo más falso negativo, que sería la sumatoria de todos los test negativos por un porcentaje por 100 para llevarlo a base porcentual. Es decir, ¿qué información nos brinda los valores predictivos? Nos brinda información sobre el resultado hacia el paciente. Es decir, una vez que tenemos un resultado, nosotros podemos establecer cuál es la probabilidad de que el paciente tenga esa patología a través de un resultado. Bueno, para recordar dos situaciones y que es importante tenerlas bien en clara, es que la sensibilidad y la especificidad no dependen de la prevalencia o la probabilidad pretest de la enfermedad. En cambio, los valores predictivos varían con la prevalencia o con la probabilidad pretest de la enfermedad. Ahora vamos a ver como un ejemplo cómo van variando estos valores, pero estas dos situaciones me parece que es importante que las tengamos presente, porque la sensibilidad y especificidad hablan de la fortaleza y de la robustez de un test diagnóstico,
Y de los valores los valores predictivos nos hablan de la probabilidad de que un paciente tenga una patología en distintos contextos. Es decir, no es lo mismo cómo tomar un resultado positivo en un grupo de pacientes que tienen una alta prevalencia o una alta probabilidad de tener la patología, de un grupo de un valor positivo en aquellos de un test diagnóstico en un grupo de pacientes que tienen una baja prevalencia o una baja probabilidad pretest de tener esa patología. Bueno, veamos este ejemplo. En este ejemplo vemos dos tablas de contingencia del comportamiento de un test ante dos grupos de pacientes enfermos y sanos y en dos situaciones particulares. En la primera vemos con una prevalencia del 15% en un total de pacientes de 1088 pacientes, y en la segunda vemos que hay una prevalencia de esta enfermedad del 8% en un total de 1006 pacientes. Si ustedes se fijan, digamos, el comportamiento de la sensibilidad y la especificidad en estas dos situaciones no se modifica, pero sí se modifica los valores predictivos. Este punto me parece que es importante, más allá del ejemplo numérico, que tengamos en cuenta este concepto de la modificación de los valores predictivos ante distintas situaciones. Es decir, y en forma práctica, un resultado positivo en un contexto de un primer nivel de atención puede ser interpretado de forma diferente, y debe ser interpretado de forma diferente de un test del mismo test positivo en un servicio de emergencia. Por eso es importante tener en cuenta cómo van modificándose los valores predictivos en función de la prevalencia de la patología en cuestión. Y en este sentido, prevalencia y probabilidad pretest tienen la misma información. Es decir, la prevalencia de infarto agudo miocardio es mucho más alta en un servicio de urgencia o un servicio de cardiología que lo que puede llegar a ser en un primer nivel de atención. Por lo tanto, la interpretación de los test diagnósticos que se utilicen a posteriori, la interpretación debe ser tomada en forma diferente. Bueno, les propongo que hagamos este ejercicio como para evaluar un poco los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora. Y esta es una situación clínica en donde hay un paciente que tiene distintos datos clínicos, ya sea la fiebre o un paciente con síntomas por 3 o más días, y cuál es la probabilidad de que tenga una faringitis por estreptococo. En este caso ustedes van a ver que las tablas de contingencia están construidas con la presencia de fiebre o no, o con la duración de mayor o igual a 3 días o menor de 3 días, comparado con la presencia de estreptococo por cultivo, que sería el gol estándar. Así que les propongo que calculen las sensibilidades, las especificidades y los valores predictivos y lo podamos discutir en el foro. Bueno, ahora nos encontramos en un dilema, porque en realidad esto suena todo muy lindo, pero ahora que ya sabemos qué es la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, ¿tenemos todo resuelto? Estos datos nos permiten evaluar las características operativas de una prueba, pero en definitiva, ¿cómo influyen en la toma de decisiones? Por eso es importante que incorporemos otro concepto como la razón de verosimilitud, que es el resultado de un conjunto de características de la prueba. Es como una función que indica cuánto cambia la sospecha clínica en función del resultado de la prueba. Es decir, nos mueve de la probabilidad pretest a la probabilidad posttest. En definitiva, nos dice cuánto nos acercamos desde el diagnóstico presuntivo al diagnóstico de certeza. Bueno, ¿qué son las razones de verosimilitud o likelihood ratio, que es lo que uno puede llegar a encontrar en la literatura? Y volviendo un poco al principio, a partir de nuestro diagnóstico de sospecha o la probabilidad pretest de la presencia de una patología en un paciente, el resultado de un test diagnóstico es lo que nos va a modificar esta probabilidad pretest que nosotros tenemos. La razón de verosimilitud positiva refiere cuánto aumenta la probabilidad de enfermedad si el test es positivo.
mientras que la razón de verosimilitud negativa habla de cuánto disminuye la probabilidad de si el test es negativo. En definitiva, la información que nos brinda la razón de verosimilitud es cuánto nosotros nos podemos mover hacia la certeza o hacia descartar un diagnóstico presuntivo a través de una prueba del resultado de una prueba diagnóstica. Bueno, ¿cómo se calcula la razón de verosimilitud positiva? Bueno, la razón de verosimilitud es el cociente entre la fracción de los verdaderos positivos, que era la tasa de sensibilidad, y la fracción de falsos positivos, que es 1 menos la tasa de verdaderos negativos, que es la especificidad. Es decir, se calcula dividiendo la probabilidad de que un individuo con una condición tenga el resultado positivo sobre la probabilidad de un individuo sin la condición teniendo un resultado positivo. Otra de las formas que lo podemos calcular es la sensibilidad sobre 1 menos especificidad, que es lo mismo de dividir los verdaderos positivos sobre los falsos positivos. Por otro lado, la razón de verosimilitud negativa, el razonamiento es similar, se calcula entre el cociente entre la fracción de los falsos negativos, es decir, 1 sobre la sensibilidad, y la fracción de los verdaderos negativos, que era la especificidad, y se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la misma. También se puede calcular como 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad, que es lo mismo de dividir los falsos negativos sobre los verdaderos negativos. Si ustedes se fijan, las dos razones de verosimilitud, tanto la positiva como la negativa, no es más que las chances de la presencia de una condición ante un resultado, ya sea positivo o negativo, y esto es lo que uno habitual conoce como odds. Bueno, ¿cómo se interpretan las razones de verosimilitud? Los cocientes que uno obtiene de los cálculos que recién veíamos, ya sean para las razones de verosimilitud positivo o negativo, tienen básicamente la misma interpretación. Y a partir de los valores que uno obtiene de estas razones, es la modificación de la probabilidad pretest hacia la probabilidad post-test. Por eso, si nosotros tenemos una prueba que tiene una razón de verosimilitud mayor de 10 o menor de 0,1, la prueba discrimina muy bien y genera cambios importantes y a menudo concluyentes. Es decir, modifica sustancialmente la probabilidad pretest a la probabilidad post-test. Si los cocientes tienen un valor entre 5 y 10 o 0,2 a 0,1, generan cambios moderados. Si el cociente es entre 2,5 o entre 0,5 y 0,2, generan cambios pequeños de la probabilidad. Y si las razones de verosimilitud tienen cocientes entre 0,5 y 2, apenas discriminan, es decir, no aportan en grado suficiente a cambiar la probabilidad pretest hacia la posttest. Esto significa que este tipo de test diagnósticos uno debería tratar de evitarlos su utilización, ya que el aporte que pueden hacer al cambio de conducta o a abordar al diagnóstico definitivo es muy poco, con lo cual uno debería inclinarse a utilizar test diagnósticos con cocientes o razones de verosimilitud mayores de 10 o menores de 0,1, que son aquellos que pueden dar un aporte contundente modificando sustancialmente la probabilidad pretest. Bueno, veamos en forma gráfica cómo puede ser la utilidad clínica de las razones de verosimilitud. Y en forma lineal, si nosotros tenemos una probabilidad o un diagnóstico presuntivo de un paciente que lo podemos definir que tiene un valor entre 0 y 100, la razón de verosimilitud lo que va a hacer es que nos acerquemos al 100 o nos acerquemos al 0 a partir del valor del test, del resultado del test, es decir, ya sea positivo o negativo, y a través de las razones de verosimilitud nosotros el diagnóstico presuntivo o la probabilidad pretest de que el paciente tenga una patología en particular se puede acercar a 100, es decir, dar el diagnóstico definitivo, o acercarse a 0 y darnos el diagnóstico también definitivo, pero en este caso descartándola.
Para poder utilizarla en forma cuantitativa, existe lo que se llama el nomograma de Fajan, y lo que establece es en la línea de la izquierda es el valor o la probabilidad pretest, en la línea del medio está la razón de verosimilitud, y en la línea de la derecha nosotros lo que tenemos es la probabilidad post-test. Entonces, a través del valor de la razón de verosimilitud que nosotros obtenemos en nuestro test diagnóstico, vemos si se modifica o no nuestra probabilidad pretest y nos calcula la probabilidad post-test. Esto en forma práctica, en definitiva, lo que nos dice es cuánto nos modifica nuestro diagnóstico presuntivo o nuestro conocimiento clínico el hecho de incorporar un test diagnóstico o una prueba diagnóstica en la práctica diaria. Es decir, ¿va a cambiar nuestra conducta o nos va a dar más información de la que ya tenemos, o solamente va a redundar en información que tenemos a través de algún otro dato de la clínica o inclusive algún otro dato de otro test diagnóstico? Esto creo que es importante mencionarlo porque hace a la utilidad real de los test diagnósticos y al uso racional de los mismos. Bueno, otro diapositiva que es importante que recordemos, y es los dos conceptos de razones de verosimilitud. Y la primera, que es la razón de verosimilitud positiva, determina cuánto aumenta la probabilidad de la presencia de una enfermedad si el test es positivo, y la razón de verosimilitud negativa determina cuánto disminuye la probabilidad de presencia de la enfermedad si el test es negativo. Recordar que las razones de verosimilitud es cuánto nos movemos desde la probabilidad pretest hacia la probabilidad posttest de la presencia de la patología. Bueno, veamos un esquema de razonamiento en donde no solamente tengamos en cuenta la inclusión del diagnóstico de certeza, sino que también tengamos en cuenta que esto afecta las tomas de decisiones. Una de las tomas de decisiones que puede influir es el tema del tratamiento. Si nosotros vemos y establecemos nuevamente una probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad entre 0 y 1 o entre 0 y 100, hay dos puntos o dos extremos en donde claramente la toma de decisión sobre la realización del test diagnóstico es mucho más sencilla. Es decir, si el paciente tiene muy pocas chances o la probabilidad es casi cercana a 0 de tener esa patología, evidentemente en este punto no es necesario solicitar ninguna prueba, porque el pretest del paciente es tan bajo que podemos casi asegurar que el paciente no tiene la enfermedad y que por otro lado tampoco merece ningún tipo de tratamiento. Ahora, en el otro extremo, digamos, donde la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad es casi cercana a 100%, en este punto tampoco se solicita la prueba, porque los elementos con los que se cuentan ya permiten iniciar el tratamiento y ninguna prueba que se pueda solicitar puede cambiar esa conducta. En este punto acá es importante mencionar que, como decíamos al principio, muchas veces las pruebas diagnósticas brindan otro tipo de informaciones que pueden sí servir como monitoreo de la terapia o como pronóstico, con lo cual en este punto sí cambiaría la decisión de solicitar o no la realización de un test diagnóstico. Ahora bien, en el punto medio, digamos, entre lo que podemos marcar en el gráfico con la P1 o P sub 2, ahí es donde por ahí es mucho más complejo la toma de decisiones para la realización de la prueba diagnóstica. Y esto uno tendría que ver si el paciente se beneficiará en mayor medida con pruebas con alta sensibilidad y valor predictivo negativo, cuanto más cerca está de P1, es decir, un resultado negativo descarta la enfermedad, y por otro lado con uno de alta especificidad y valor predictivo positivo, cuanto más cerca esté de P sub 2, donde los resultados positivos confirman la enfermedad. Como vemos, es importante tener en cuenta estos desenlaces a la hora de solicitar las pruebas diagnósticas para no sumar confusión al razonamiento. Las pruebas diagnósticas se solicitan solo si la información que aportan modificarán la conducta en el paciente. Por eso la
el esquema de razonamiento en este punto en particular incluimos el tema del tratamiento, ya que, digamos, el sumar pruebas diagnósticas a situaciones particulares o en patologías donde no existen tratamiento probablemente no produzca ningún tipo de beneficio, sino todo lo contrario, que pueden producir algunos otros perjuicios, como estudios ulteriores o tratamientos innecesarios, o inclusive una carga de enfermedad en la persona, que indudablemente esto puede traer algún tipo de consecuencia en su vida diaria. Por lo tanto, insisto que la toma de decisiones sobre la realización de un test diagnóstico tiene que tener en cuenta este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué pasa si los test diagnósticos que nosotros utilizamos son medidos en variables continuas, como pueden ser varios de los test de laboratorio? En este caso, digamos, es importante establecer un punto de corte, es decir, aquellos que no nos establezcan la presencia o la ausencia de enfermedad. Para esto último, digamos, una de las estrategias que se incorporó es el análisis de las curvas de las características operantes del receptor, o lo que uno más conocido como las curvas ROC o curvas de rendimiento diagnóstico. Es importante saber que, digamos, las curvas ROC se demuestran cómo varía la sensibilidad y la especificidad en sentido inverso conforme varía el punto de corte de la prueba diagnóstica, el punto que define como positiva o negativa. Es decir, las curvas ROC muestran cómo va variando la sensibilidad y la especificidad en distintos puntos de un continuo, porque, digamos, nosotros establecemos como la presencia de enfermedad en forma dicotómica, ya sea enfermos o sanos, pero el test diagnóstico en este caso nosotros nos mide un continuo. Por lo tanto, digamos, establecer aquel punto en donde mejor discrimine los pacientes sanos o enfermos muchas veces no es tan sencillo, porque hay situaciones en donde hay un solapamiento entre los resultados de la variable continua en el grupo de pacientes considerados enfermos y el grupo considerados sanos. Por lo tanto, la toma de decisión de cuál puede ser el punto de corte en esta variable se establece a través de la construcción de una curva ROC. Veamos en este gráfico para establecer un poco cómo es la situación. Digamos, nosotros por debajo tenemos una variable continua en donde nosotros queremos establecer con la recta amarilla un punto de corte. Vemos, digamos, que tenemos un grupo de pacientes sanos y un grupo de pacientes enfermos, y si nosotros establecemos ese punto de corte, vamos a ver que dentro de la población de sanos vamos a tener un grupo que van a estar clasificados como verdadero negativos, pero por otro lado hay un grupo de sanos que van a estar clasificados como enfermos, que son los falsos positivos. Y a su vez, dentro del grupo de pacientes enfermos, vamos a tener pacientes que están clasificados correctamente, es decir, pacientes que son positivos o verdaderos, pero va a haber pacientes que están clasificados como sanos y son falsos negativos. La modificación de este punto de corte hacia la derecha o hacia la izquierda va modificando los valores del comportamiento del test diagnóstico y cómo se van distribuyendo los pacientes sanos y los pacientes enfermos, y por lo tanto esto impacta en los valores de la sensibilidad y especificidad. Y esto es cómo se va construyendo la curva ROC. Es decir, modificando el punto de corte en distintas situaciones, uno lo que hace es calcular los valores de sensibilidad y especificidad, y después lo que se grafica es el comportamiento de la sensibilidad y especificidad en este test diagnóstico. Veamos con un ejemplo cómo es el comportamiento de un test diagnóstico, que en este caso es la ferritina sérica, que se mide en forma continua, con respecto a un trastorno como es la anemia ferropénica, que se establece a través de el gol estándar, que es la correlación de Peirce en aspirado de médula ósea.
Ustedes fíjense que los distintos puntos de corte, uno puede establecer distintas sensibilidades y especificidades y se ve impactado en las razones de verosimilitud. Ustedes fíjense que con una ferritina por debajo de 15 milimoles litro, con lo cual es un resultado muy positivo, con una razón de verosimilitud de 52, esto claramente confirma el diagnóstico, es decir, ante un diagnóstico presuntivo de anemia ferropénica, un valor por debajo de 15 confirmaría el diagnóstico, inclusive cuando tengamos una baja probabilidad con un diagnóstico presuntivo mediano, un valor por debajo de 15 confirmaría fuertemente el diagnóstico, con lo cual uno podría decir que confirma el triple E o el SPIN, que nos habla de la confirmación de la enfermedad. Pero por otro lado, digamos, si tomamos un valor en el otro extremo, digamos, mayor a 95, ustedes fíjense que tiene una razón de verosimilitud igual a 0,08, con lo cual nos descarta el diagnóstico, es decir, la triple S o el send out. Ante una sospecha, digamos, de suave, digamos, o una baja probabilidad pretest de anemia ferropénica, este valor nos descarta totalmente la presencia de esta patología. Y por otro lado, si nosotros tenemos una probabilidad media, digamos, de que el paciente tenga una anemia ferropénica, este valor casi lo descartaría. En este sentido, me parece que es importante que ustedes vayan viendo que a medida que se van modificando los puntos de corte, se van modificando las sensibilidades y las especificidades, que nosotros lo podemos ver cómo se van modificando las razones de verosimilitud, y esto tiene impacto en el diagnóstico de certeza final. Bueno, veamos un ejemplo de curva ROC. En este caso, si ustedes observan, en el eje X o de las abscisas está graficado 1 menos especificidad, y en el eje Y o la ordenada al origen está la sensibilidad. Para cada uno de los puntos de corte se calcula la sensibilidad y la especificidad y se va generando este tipo de gráficos. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo anterior, el comportamiento de la ferritina era distinto en cada uno de los puntos de corte y la sensibilidad y la especificidad iba variando en función de esos puntos de corte. Se va graficando la sensibilidad en función de la especificidad y se obtiene esta curva. Esta curva tiene dos cosas claves que me parecen importantes señalar. Uno es el punto máximo, en donde la sumatoria de la sensibilidad y la especificidad es máxima, que sería una de las formas de considerar cuál es el punto de corte, y eso está señalado con la flecha. Y otra es el área debajo de la curva, que sería todo el espacio que hay entre la diagonal y la curva generada. Esto es importante mencionarlo porque el área debajo de la curva es uno de los datos que habla de la fortaleza discriminatoria que tiene un test diagnóstico que se mide en forma continua ante la presencia o ausencia de una enfermedad. ¿Por qué es importante mencionar esto? Ante una misma enfermedad y la posibilidad de optar entre dos test diagnósticos que se miden en forma continua, uno tendría que optar por aquel que tiene mayor área debajo de la curva, ya que es aquel que tiene un mejor desempeño para discriminar los pacientes que tienen o no tienen la enfermedad. Es decir, es aquel test diagnóstico que tiene una sensibilidad y una especificidad superior al otro en todos los puntos de corte. Por eso es importante mencionar estas dos fortalezas. Una es que establecer el punto de corte que se obtiene como la tangente al punto máximo de sensibilidad y especificidad, y por otro lado el área debajo de la curva, que sirve para comparar cuál es el desempeño de dos test diagnósticos que se miden en forma continua para discriminar la presencia de una patología. Bueno, para recordar algunos conceptos de curvas ROC, por convención el área siempre es entre 0,5 y 1, es decir, entre la diagonal y la curva, que se grafica
como veíamos recién, y los valores que uno puede observar de área debajo de la curva si son entre 0,5 y 0,7 indican que el test diagnóstico tiene una baja exactitud. Si es entre 0,7 a 0,9 pueden ser útiles, y si tienen un área debajo de la curva mayor a 0,9 tienen una exactitud muy alta y tienen un buen comportamiento para discriminar aquellos pacientes que tienen patología de aquellos que no. El punto de corte óptimo y donde la prueba diagnóstica tiene un mejor desempeño es aquel donde se logra una más alta sensibilidad y especificidad. Es decir, es la curva, el punto máximo donde nosotros observamos que el desempeño que tiene este test diagnóstico logra una sensibilidad y especificidad que ningún otro punto de corte lo puede llegar a obtener. Bueno, es importante mencionar cuándo conviene elegir un test de alta sensibilidad. Y esto es cuando no diagnosticar la enfermedad puede resultar fatal para los enfermos. Es decir, enfermedades peligrosas pero tratables, como pueden ser los linfomas, el cáncer del cuello del útero, cáncer de mama, tuberculosis, etc. Recordemos que cuando hablamos de sensibilidad hablamos de descartar sanos. Por eso un falso positivo que no produzca serios trastornos psicológicos y económicos para pacientes es importante que se tenga en cuenta. Y en general las pruebas de rastreo deben ser de alta sensibilidad para poder captar a todos los enfermos. Bueno, por otro lado, ¿cuándo conviene elegir un test de alta especificidad? Y bueno, cuando exista un gran interés por conocer la ausencia de enfermedad o cuando diagnosticar a un paciente de un mal que realmente no padece puede acarrear graves consecuencias, ya sean físicas, psicológicas o económicas, como pueden ser enfermedades incurables o cirugías de altísimo riesgo. Y en general las pruebas con alta especificidad son pruebas confirmatorias del diagnóstico, y esto es más que todo para evitar los falsos positivos.